Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a conversar sobre un tema que de hecho está muy conectado con todo el tema de la Inquisición, la época medieval y digamos, atrocidades que se desataron por aquella época. Específicamente nos vamos a referir hoy en cuanto al libro o la Biblia de los cazadores de brujas. Es más que conocido que en la época medieval las creencias y las persecuciones, las cazas de brujas, era algo realmente con mucha fuerza, con mucho arraigo. Muchísimas personas murieron, muchísimas víctimas y en muchos casos hubo una euforia tremenda que causó muchísimo daño. Hay que comprender que para este periodo también en que se ponen por escrito este libro, del cual vamos a conversar, y luego de su implementación, pues va a ser el periodo de la época de la Inquisición. Por tanto, fue un manual utilizado también por los encargados de la Inquisición para realmente castigar la herejía, en este caso particular la brujería. La Biblia de los cazadores de brujas no es nada más nada menos que un libro llamado Malleus Maleficarum. La traducción del latín sería El martillo de las brujas. Fue un libro escrito por el inquisidor alemán Heinrich Kramer, conocido como Institoris. Este libro se escribió hacia el año 1486, un libro de 254 páginas, que de hecho es todo un manual explicando qué es la brujería, cómo se identifica, persecución, torturas, etcétera, etcétera. Realmente este libro causó muchísimo daño en estos siglos que estamos analizando, porque se calcula que entre 40.000 y 60.000 personas fueron víctimas precisamente de este libro al caer en las manos equivocadas. De hecho, cuando se publica tal material, los académicos, gente capacitada, se percató de que era un libro muy peligroso, que si caía en las manos de la gente común podía causar mucho daño, como efectivamente así aconteció. Este libro, según afirman muchos investigadores, Kramer lo escribió en venganza, porque al parecer hubo un caso en Alemania, que es donde él vivía, donde él estuvo implicado. Había unas mujeres acusadas y él se apareció en un pueblo pequeño, y representante de la Inquisición afirmando de que estas mujeres eran acusadas de brujería y les acusó de prácticas sexuales deviantes, y que estas prácticas eran realmente signo, ¿no? Como que la lujuria sexual era signo del demonio, etcétera. Y allí pues le echaron de aquel pueblo diciendo que estaba totalmente loco y que estas personas no tenían nada que ver con lo que él estaba diciendo. Y que él, por supuesto, enfatizaba de que eran brujas y otra serie de detalles, ¿no? El hecho es que no le creyeron. Y pues él, según cuentan muchos investigadores, en venganza decide escribir un manual dedicado a probar la existencia de las brujas, de la brujería y de sus daños y cómo combatirla. En este caso, estamos hablando de un mundo cristiano, un mundo donde la iglesia, la Inquisición, tenía una fuerza significativa. En este periodo que estamos analizando, en el año 1486, sale a la luz tal libro. De hecho, el Malleus Maleficarum, o el martillo de las brujas, es el libro más estudiado, el libro más completo en cuanto a temas de brujería de la época medieval, el libro más estudiado en aquel momento, un manual, ya les decía, utilizado por gente que se autoproclamó cazadores de brujas, gente que salían identificando y persiguiendo la brujería y sus practicantes. Algo que Heinrich Kramer fue muy astuto cuando escribió su libro, es que incluyó dentro del libro una bula papal. Una bula papal, una autorización que muestra la postura de la iglesia en cuanto a un tema, y de esta manera le daba fuerza al libro. Y esta bula papal, conocida como Summi Desirantes, pues era una bula que el Papa, o sea, una autorización que el Papa le daba al inquisidor Heinrich Kramer, conocido como Institoris, como ya les decía, les daba autorización para que precisamente
cazara y persiguiera a estas personas que practicaban la brujería y castigarles. Por tanto, si el mismísimo Papa, representante de la Iglesia, sucesor de San Pedro, le daba autorización a Cranmer, pues con más razón él decide incluir tal documento dentro de su libro. Lo interesante, y es que es muy astuto, fue muy astuto Cranmer, porque esta autorización del Papa se la dieron 2 años, 2-3 años antes de que él publicase su libro siquiera. Por tanto, al parecer fue un documento que en un momento se le entrega para que haga estas investigaciones, etcétera, etcétera, pero no había libro ninguno, porque la bula no habla de ningún libro. Pero él astutamente la incluye dentro del libro para decir, mira, el libro tiene la autorización del Papa. Que en realidad la bula no hablaba del libro, pero sí le daba autorización a él. Esa era una estrategia para mostrar o para respaldar su autoridad, una forma de adquirir poder en este caso, y que la gente le tomase en serio, porque todo fue porque muchos se negaban a creer en tal cosa y él decide en forma de venganza por haber fallado en aquel juicio donde le echaron del pueblo, pues decide escribir tal documento. Mucha gente se opusieron, por supuesto, cuando el libro se publicó. Muchos académicos de las universidades empezaron a decir que esto era muy peligroso. También muchísimos obispos se negaron a cooperar con él. En muchos casos, cuando él iba allí con su gente, le echaban también porque no querían cooperar con tal locura, porque el libro afirmaba una serie de cosas que en muchos casos eran disparates, y acusando a personas y lanzando un montón de tonterías que de hecho resultaron ser muy peligrosas. Uno de los signos que según Cranmer, es porque él describe también una serie de detalles, ¿no? Y decía que las brujas eran el signo del fin, y puso aquello como algo apocalíptico. El fin viene del apocalipsis. Ahora imagínense que dentro del mundo cristiano, en aquella época medieval, y en el presente igual, no hay que, como dicen, poner mucha fuerza en el tema del apocalipsis, porque los cristianos de hecho son apocalípticos, y cuando alguien empieza con la euforia de apocalipsis, que viene el fin, a la gente le entra la locura de momento y la euforia y se vuelven mal, se descontrolan. Y si Cranmer empieza con esto, pues tuvo mucho éxito y empieza a decir que las brujas eran el signo de que venía el fin y que había que exterminarlas. El asunto es cómo identificar quién es bruja y quién no es bruja. Ese era el problema. Y muchísima gente pagó por realmente inocentemente. No digo que había personas que practicasen la brujería, como hoy día también se practica brujería, o digamos más bien que son otras creencias religiosas, prácticas, que no son para nada de la tradición cristiana, ni de la tradición del mundo de las religiones abrámicas, judaísmo, islam, etc. Sino que son otras religiones, otras prácticas. Y el problema es que en aquella época, específicamente en Europa, que no tenía prácticas cristianas, y en este caso gente que recordemos que el cristianismo llega a Europa y se le implanta por la fuerza a la gente, y todas estas costumbres locales, digamos de la religión pagana, porque es una religión, pues aquellos que seguían practicando las escondidas pues eran perseguidos y se consideraba como una intolerancia y se exterminaba a tales personas o a tales prácticas, etcétera, etcétera. Y por ello vemos que pues Cranmer tiene éxito, y en muchos casos también ya digo que muchísima gente paga porque son un montón de cosas que él también especula e inventa, y habla de que las mujeres, principalmente siempre ataca mucho a las mujeres que tenían lujurias sexuales y un deseo sexual que no tenía medida, pues era signo del demonio, y que iban a seducir a muchos hombres y seducían se acostaban con demonios, decía Cranmer, que cómo se identificaba a las brujas. Dice que muchas también tenían prácticas de que salían volando y se reunían a su encuentro con sus amantes demoníacos. Y lo que en un momento, porque 100 años antes de Cranmer tenemos el primer caso de, digamos, de persecución de la brujería en Europa, y eran más bien, ya les decía, de personas que todavía tenían sus prácticas antiguas de los celtas y las creencias en los espíritus de los ríos y de las montañas y del aire y de las cosas, asuntos meteorológicos, etcétera, costumbres de las religiones locales que todavía estaban arraigadas en la gente, y comienza a perseguirse tal tipo de práctica o de creencia. Y luego ya a tal gente que tenía esa creencia se le empieza a decir que era colaborador del diablo, del Satán, y ahí comienza ya a ponerse el término, bruja, 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 y la gente cogió una euforia como tal que empezó, que la gente empezó a ver brujas por donde quiera. Y ya había gente, hasta vecinos, imagínense en un pueblito pequeño y todo el mundo se conoce allá, ya había gente que si no había brujas en un pueblo, la gente buscaba a las brujas. El asunto que era algo ya
como dicen, que si no había se las inventaban. Y el hecho es de que eso causó mucho daño, porque había vecinos, gente que se conocían y tenían un problema con otro. Digamos que alguien tenía un problema con otra persona y para vengarse decía, bueno, pues ese es un brujo, ¿vale? O una bruja. Y ahí el vecino, sabiendo que todo era una farsa, pero utilizaba eso para vengarse y librarse del vecino, que al final el pobre acababa torturado o muerto. Y vemos que la cosa se fue de control. Y fue tremendo los daños que causó. Entre las prácticas asociadas con la brujería o con las brujas, según Kramer, estaba también la necromancia. Él afirmaba que estaba las tormentas de granizos, cuando caía una lluvia muy fuerte de granizo, decía, eso es brujería. Si la cosecha salía mal, eso es brujería. Si alguien se enfermaba, brujería. Si a alguien se le moría un animal, a un granjero se le moría, no sé, unas cabras, unos chivos, lo que fuese, unas vacas, se enfermaban y morían, y le echaban la culpa también a la brujería. Alguien con una fiebre, con una enfermedad, brujería también. A todo le echaban la culpa, porque la gente se volvió media paranoica. Y el asunto es que empezaron a afirmar y que las brujas hacían pactos con el diablo y que eran amantes de los demonios y que causaban muerte y bueno, tremendo. Y todas estas son prácticas incomprensibles de las religiones locales antes que llegase el cristianismo, que eran todavía practicadas por la gente, como hasta el mismo día se practican hoy. Mucha gente que técnicamente eran cristianos por el exterior, pero digamos que la gente le llama supersticiones, pero que no son supersticiones para el creyente de estas religiones, sino que son prácticas muy antiguas que el cristianismo llegó, implantó por fuerza y las cubrió, pero quedaron ahí, por debajo. Y la gente, como hasta el día mismo presente, sigue teniendo prácticas en cuanto a hierbas y despojos y remedios y cocimientos que vienen de tradiciones muy antiguas, y todo esto se perseguía en aquella época y asociadas principalmente con las mujeres y con la brujería. Ahora tenemos un caso de que en poco tiempo dice que Kramer se celebró un juicio en Ravensburg, en Alemania, donde de hecho allí persiguió a ciertas personas. 2 mujeres fueron condenadas y de hecho fueron quemadas vivas como castigo realmente por las prácticas, según él, con su paranoia de brujería, según afirmaba Kramer. Él trató de respaldar también su documento, su libro, citando a un famoso profesor de la Universidad de Colonia, Jacob Springer, que según él como que le apoyaba. Algunos dicen, no sé si lo mencioné, que le decían que Jacob Springer pues posiblemente fue su asesor. Algunos dicen que escribió parte del libro Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Otros dicen que para nada, que Kramer de hecho falsificó la firma de diferentes académicos dentro de su libro para adquirir notoriedad, etcétera, etcétera. Entonces, entrando en detalles en cuanto al Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, hay que decir que este libro está dividido en 3 partes principales. La primera parte es un argumento filosófico para probar la existencia de las brujas. Pues yo les decía que él se mortificó mucho que la gente no le creyera, así que trató de probar de forma lógica y con ejemplos, etcétera, de que las brujas existían y que era un fenómeno muy peligroso que debía de ser erradicado. La segunda parte del libro, Martillo de las Brujas, era una guía dedicada al clero. Era una guía para cómo identificar a las brujas dentro de la comunidad. Y la tercera parte del libro pues es un manual legal de acusación y pena de muerte por brujería, o sea, mostrando las leyes que permiten la ejecución, el encarcelamiento, tortura y ejecución de aquellos practicantes de la brujería. Y es que Kramer consideraba a la brujería como la herejía mayor que se podía cometer contra la iglesia. Y de hecho estaba obsesionado con este tema de la brujería y las brujas. Ya le decía que en los pueblos donde la gente, en un principio sí se escuchaban asuntos de que había brujas o prácticas, pero eran cosas, digamos, esporádicas. Cuando surgió este libro y toda esta euforia, principalmente, digamos que cuando se formó todo el periodo de las casas de brujas en el siglo XVII, siglo XVIII, en Inglaterra principalmente, la euforia fue tal que todo el mundo, ya les decía, que veía brujas donde quiera y se fabricaban todo esto. Y la Inquisición persiguió muy fuerte este tipo de cosas. En muchos casos desestimaban tales prácticas, pero cuando surgió tal libro, pues fue utilizado como manual. Se dice que se vendieron más de 30.000 copias y un libro muy peligroso en las manos de la gente común, porque de lo que el libro explicaba,
ya saben cómo son la imaginación de las personas. Y las gentes se comienzan también a agregarle y a especular montones de cosas y a agregar muchísimas cosas. El asunto fue que todo aquello se desató, una tremenda caza de brujas por toda Europa. De hecho, causó muchísimos estragos en Francia, en Suiza, en Inglaterra, en Alemania y en muchísimos otros países. Fue tremendo lo que causó este libro. Lamentablemente, la gente que eran acusadas, ya les decía, siempre el adjetivo de este Kramer, siempre los que pagaban eran las mujeres, y lamentablemente las mujeres pobres. O sea que vemos que este tío lo que causó fue muchísimo daño, porque había mucha gente pobre. Imagínense en aquella época, que también era muy difícil la situación, al igual que el presente, pero con mayor razón en aquella época. Muchas personas que vestían pues con sucios, y las mujeres, muchas mujeres también en aquella época, que nada más de verla a la mujer que parecía, no sé, media desgreñada o media sucia y con harapos y trapos viejos, bruja, una bruja, y la gente se volvía psiquiátrica. Y enseguida perseguir tales personas que simplemente eran gente pobre, inocente, pero le acusaban, gente sin conocimiento, analfabetos, y tremendo daño que causó. Entre las torturas que se aplicaban, torturas brutales, porque querían que la gente confesara, y se buscaba también a los cómplices. Entre las torturas que utilizaban, se guindaba a la gente por los brazos, en muchos casos se descuartizaba a las personas, en otros se llevaba a la gente a la garrocha y las eliminaban, las estrangulaban, tratando de sacar la información o de que confesasen. Mucha gente por la desesperación confesaban, pero era para que lo dejasen en paz, y lamentablemente pensando en que con tener la confesión como que ya se salvaban, para nada. Cuando la gente confesaba, como quiera lo iban a eliminar. El confesarse era como más bien admitir el hecho, técnicamente ponerse a reconciliarse con la iglesia, pero digamos que la condena final, que era quemarla viva, era como, digamos que la manera que buscaban de expiar a tal persona. Se eliminaba a tal individuo, pero era una manera también como de liberar a la persona según estas prácticas y la creencia de la iglesia, de la Inquisición y del Kramer y todo este tipo de gente. Tenían un instrumento que era aplastar las manos también. Y había un casco de hierro que le decían el aplastacráneos. Para que tengamos una idea hasta dónde llegaban esta gente, hasta que les quemaban vivas a la gente. Y era tremendo. Había no solamente mujeres fueron acusadas, también había niños acusados, habían hombres acusados, ancianas, ancianos. Allí en muchos casos no se salvaba a nadie. Y claro, no es que estoy diciendo que ejecutasen niños ni nada de eso, sino que es para que tengan una idea de cuando se descubría a alguien, se interrogaba a toda la familia. Y como quiera que sea, alguien que se le somete a tal interrogatorio y a tal tipo digamos que de tortura psicológica, incluso a niños que se trata de interrogar o sacar tal tipo de información. Tenemos muchos casos de jovencitas, no sé, 12, 13 años, que se les acusaba también y empezaban con paranoias y a ver visiones. Bueno, porque cuando se desata una euforia como esta, la gente comienza, les decía, a ver brujas y brujería por donde quiera. Que en muchos casos son cosas naturales, en otros no digo que hubiese que tener sus prácticas secretas, pero eso sería una muy minoría. Pero la mayoría de las víctimas fueron personas que no tienen nada que ver con esto. De hecho, la gente que no creyese esto cogió tanta fuerza que la gente que no creía en las brujas o en la brujería, o se negaba a creer, que eran racionalistas, se les acusaba también como cómplices. Por tanto, era un pecado, entre comillas, no creer en las brujas. Y aquel que no creyese, pues era también acusado y progresivamente procesado. Entonces que vemos que la gente con más razón se desestabilizó por aquel periodo. Así que, como ya les decía, entre los siglos XVII y XVIII principalmente, que es cuando se desata la gran caza de brujas por Europa, pues causó muchísimo daño este libro. Fue el manual principalmente utilizado. Ya les decía que entre 40.000 y 60.000 personas fueron víctimas de este material, de este libro, por toda Europa. Y cuando me refiero a víctimas, me refiero no es que asesinaron o quemaron vivas por brujas a 40.000 a 60.000 personas. Cuando digo víctimas, son víctimas que de una forma u otra, ya sea por tortura, por persecución,
por tortura psicológica o porque las quemasen vivos, etc. Mucha gente perdieron propiedades, las expulsaron de ciudades, de pueblos. Son víctimas de todo este fenómeno de las brujas, de la brujería y las casas de brujas, que durante la época de la Inquisición este es el periodo que estamos analizando, pues fue fuertemente perseguido. Vemos con cuál crueldad y eficacia en muchos casos tremendo. Y porque durante la época de la Inquisición no solamente se perseguía a los judíos, a los criptojudíos, perdón, o que eran técnicamente cristianos o judíos que habían sido forzados al cristianismo y que tenían prácticas judías en secreto, no, sino que solamente también además de ellos se perseguía a otra gente, se perseguía muchas formas de herejía, entre los que estaban las brujerías, entre los que estaban también gente que solamente por tener prácticas raras o extrañas también eran condenados. Montones de mente de persecuciones en aquella época medieval que fue tremendo durante el periodo de la Inquisición. Y con este libro, el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, Heinrich Kramer, digamos que logró su venganza y logró también causar tremendo pánico, euforia y muchísimo daño en aquella época. Es un libro que hasta el día presente los investigadores se dedican a analizar y son aterrantes, realmente aterradores los detalles que se revelan en tal documento. Hasta aquí con el video de hoy, con esta información. Agradecidos a todos por la atención. Siempre les recuerdo que pueden seguirme en las redes sociales, en Facebook, y también visitar mi canal en inglés, compartir todo este material si les ha gustado y no olviden de suscribirse al canal. Gracias a todos y hasta un próximo encuentro.